No le hagas caso. ¿Quién va a querer estar contigo y con ese equipaje? Pronto ni podrás mirarte al espejo sin echarte a llorar. Tu sitio está en la calle, mendigando. Así se burló su marido al irse con su amante. Pero 2 años después fue a visitarla al enterarse de ella por unos conocidos y se quedó paralizado en el umbral de su nuevo hogar. Bienvenidos a nuestro canal. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Gracias por su apoyo y que disfruten del relato. Svetlana depositó con cuidado al pequeño Artiom en la cuna. Tenía ya 5 años, pero aún no podía dormirse si no era en sus brazos. Se detuvo un instante contemplando con ternura los rizos dorados sobre la almohada. El niño respiraba con calma, en paz. Ese sonido era el más valioso de su vida. Arropándolo con suavidad, besó su frente fría. «Duerme, mi amor», susurró, cerrando despacio la puerta. Afuera, la noche de noviembre se volvía cada vez más oscura y húmeda. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero por delante tenía aún unas pocas horas de libertad. Kirill regresaría tarde. Ese tiempo era solo suyo, su oportunidad de entregarse a lo que más amaba. Se acercó a la mesa en el rincón del salón. En delicadas cajas reposaban sus pequeños tesoros, alambres, cuentas, arcilla de colores, herramientas finas. Abrió el cuaderno de bocetos. El papel cobraba vida entre los trazos de futuras joyas. Encendió la lámpara de escritorio, creando un cálido oasis de luz en el apartamento en penumbra. Sus dedos, con movimientos ya automáticos, buscaron el alambre. Hoy quería hacer un colgante para su amiga Nina, por su cumpleaños. Lo imaginó terminado. Líneas plateadas rodeando una piedra de lapislázuli, destacando su profundidad. De pronto, el clic de la cerradura la hizo sobresaltarse. Demasiado pronto. Kirill no debía volver antes de las 9. ¿Estás en casa?, preguntó él. Svetlana recogió rápidamente el alambre y se levantó para recibirlo. Kirill entró con paso firme. El recibidor se llenó del aroma a escarcha y perfume caro. Alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado con esmero. Seguía siendo tan atractivo como cuando se conocieron en la fiesta de la empresa hacía 5 años, solo que ahora su mirada había cambiado. Tenía una dureza que antes no existía. «Hola», dijo sin mirarla mientras se quitaba el abrigo. «Artiom ya duerme», respondió Svetlana. «Lo acabo de acostar. Llegaste temprano». Cancelaron la reunión. Kirill entró al salón y se detuvo frente a la mesa con los materiales. ¿Otra vez con esas tonterías? Un escalofrío recorrió la espalda de Svetlana. Reconocía bien ese tono, irritación teñida de desprecio. Antes, al menos, él toleraba su afición. Ahora fruncía el ceño cada vez que veía sus creaciones. «Estoy haciendo un regalo para Nina», dijo, procurando mantener la calma. «¿Y cuánto te costó?». Kirill tomó una cuenta con unas pinzas, desdeñoso. «¿Sabes lo que vale un lapislázuli verdadero? Y tú perdiendo el tiempo con baratijas». «No es una baratija», respondió ella, guardando las herramientas y cerrando las cajas. «Elegí los materiales con cuidado». «Eso ya lo he oído 1000 veces», la interrumpió él. «¿Y qué hay para cenar?». «Pastel de pollo con verduras». Él abrió bruscamente el frigorífico y luego cerró la puerta de un golpe. «¿Es que no hay dinero para una comida decente? No hay nada apetecible. Cenaré en la ciudad». Svetlana apretó los labios. Una punzada de ansiedad le recorrió el cuerpo. Hacía meses que Kirill cenaba fuera con frecuencia y volvía tarde. Olía a alcohol y a un perfume que no era el suyo. «Kirill», comenzó Svetlana con cautela. «¿Podemos hablar? Últimamente estás». «¿Hablar de qué?», interrumpió él, dándose la vuelta bruscamente. En su mirada se encendió una chispa de fastidio. ¿De que pierdes el tiempo con baratijas en vez de preparar una cena decente? ¿O de que Artiom va a una guardería pública llena de niños mocosos porque no podemos pagar una privada? ¿Y de quién es la culpa? Yo me mato trabajando. Mientras tú juegas con cuentas de vidrio. Trabajo a tiempo completo en la tienda», respondió ella en voz baja. «Y hago los accesorios cuando Artiom ya está dormido». «Sí, claro». «Trabajos», se burló Kirill. «Vendedora. No se puede caer más bajo». Sus palabras la golpearon como una bofetada. Sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Hubo un tiempo en que él admiraba su formación académica, la llamaba inteligente.
Se enorgullecía de su sensibilidad artística. Ahora cada palabra suya era un reproche. «Tenemos un hijo», dijo ella. «No puedo trabajar lejos de casa todo el día. Tú mismo lo sabes». Kirill no respondió. Sacó el móvil, lo revisó rápidamente y lo arrojó sobre la mesa. «Me voy. No me esperes. Llegaré tarde». La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un silencio pesado. Svetlana se dejó caer en una silla con las manos temblorosas. ¿Qué estaba ocurriendo con su familia? ¿En qué momento todo empezó a desmoronarse? Buscando consuelo, volvió a su mesa de trabajo. Crear joyas siempre había sido su vía de escape. Cada vuelta de alambre parecía extraer una pizca de angustia, transformando el dolor en belleza. Pero esa noche, sus dedos no respondían. Los pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Kirill, a su mirada distante, al perfume ajeno. Guardó las herramientas y sacó su cuaderno de bocetos, aquel que nunca había mostrado a su esposo. En sus páginas vivían diseños reales, joyas de plata y oro con piedras preciosas, su verdadero sueño. Al pasar las hojas, se detuvo en un dibujo de un collar con amatistas. No se atrevió a seguir. Fue a la cocina. El té en su taza ya estaba frío cuando el teléfono de Kirill, olvidado sobre la mesita de la entrada, vibró. Svetlana no tenía intención de espiar, pero la pantalla se encendió sola. Sus ojos se fijaron, sin querer, en el mensaje. «¿Vas a tardar mucho? Te extraño». Se quedó inmóvil. El corazón se le detuvo por un instante antes de latir con fuerza, haciendo que el aire se volviera escaso. Los recuerdos se agolparon, los regresos tardíos, el mal humor constante, las llamadas que él tomaba siempre en otra habitación. El móvil vibró de nuevo. «Si no puedes quedarte esta noche, al menos ven un rato. Preparé todo como te gusta. Tú ve». Esas palabras quemaron su mente, destruyendo cualquier ilusión. La inicial con el corazón fue el golpe final. Svetlana se dejó caer lentamente al suelo. El recibimiento de la entrada se tornó más frío que nunca. Su mirada seguía fija en la pantalla ya apagada del teléfono. Podía haber 1000 explicaciones. Cualquier persona podía haberle escrito a Kirill. Una colega, una pariente, una simple conocida. Pero el corazón ya conocía la verdad que la razón se negaba a aceptar. Kirill regresó casi a la medianoche. Svetlana lo esperaba en la sala, sentada en un sillón a oscuras. No encendió ninguna lámpara, en cambio, pulsó el interruptor justo cuando él cruzó el umbral. Una luz blanca y brusca llenó el espacio. Kirill se sobresaltó al verla. «¿Qué clase de juegos infantiles son estos?», espetó con fastidio. «¿Por qué está sentada en la oscuridad? ¿Quién es ella?». La pregunta de Svetlana sonó firme, directa. Lo miró a los ojos sin parpadear. Kirill se quedó inmóvil. Su rostro pasó del asombro al desconcierto y luego adoptó una expresión dura y distante. «¿Estuviste revisando mi teléfono?», preguntó, esquivando la respuesta. «Lo olvidaste en casa», replicó ella. «Llegó un mensaje. Solo lo vi. ¿Quién es?». El tono de Svetlana resultaba sorprendentemente sereno. Kirill se quedó en silencio mientras se quitaba el abrigo. Luego se irguió y la observó con una mezcla de alivio y fría determinación. «Se llama Vika. Vika Larina. Trabaja conmigo». «¿Desde cuándo?». Cada palabra le costaba a Svetlana un esfuerzo inmenso. «¿Qué importa? 3 meses. Casi 4. Respondió como si pronunciara una sentencia. Todo ese tiempo, mientras ella se angustiaba, se culpaba y trataba de reconstruir lo que se desmoronaba, él simplemente estaba con otra mujer. ¿Por qué? La pregunta salió sola, sin permiso. «¿No lo imaginas?». Kirill arrojó el abrigo al sofá. No había rastro de culpa en su mirada, solo una frialdad cortante. «Mírate, Svetlana. Das lástima. Siempre cansada, sin maquillaje, en esos pantalones viejos de estar en casa. Siempre ocupada. Si no es por el niño, es por tus dichosas cuentas y avalorios. Me harté de volver a una casa que huele a guardería y cazuela de pollo». Cada palabra era una cuchillada. Svetlana lo miraba sin reconocer al hombre frente a ella. ¿Dónde estaba el Kirill que 5 años atrás le decía que tenía los ojos más hermosos del mundo? El que juraba amarla por siempre. «Yo creía que éramos una familia», susurró. «Tenemos un hijo». «Juramos». «No empieces con ese melodrama», la interrumpió con desdén. «El niño, los votos, la familia. El mundo real no funciona así.
En el mundo real, los hombres en mi posición no regresan a casas donde los espera una ama de casa gastada. No soy una ama de casa, replicó con la voz quebrada. Trabajo jornada completa y cuido de nuestro hijo. Da igual, gritó él. Eso no cambia nada. Te quedaste atrapada en esta rutina. En el apartamento, entre esas absurdas pulseras, Svetlana se sentía atrapada. Y Vika, ella es joven, hermosa, divertida y todo con ella es sencillo. No se lamenta por dinero ni pasa las noches jugando con cuentas, le espetó Kirill con una sonrisa cruel, más dolorosa que sus palabras. Svetlana se levantó con las piernas temblorosas. ¿Te vas con ella?, preguntó con voz quebrada. Kirill asintió, ya había recogido sus cosas en la oficina. Se dirigió al dormitorio, abrió el armario y comenzó a meter meticulosamente camisas, vaqueros y calcetines en una bolsa de viaje. Svetlana, paralizada en la puerta, no podía ni gritar ni llorar. ¿Y Artem?, inquirió débilmente. Kirill vaciló un instante con la chaqueta en las manos. «Artem, pagaré la manutención. Si eso te preocupa, no es cuestión de dinero», replicó ella, dando un paso hacia él. «Es tu hijo. Artem te quiere. ¿Cómo le explicarás que te vas?» «No dramatices», respondió con fastidio. «Tiene 5 años, se acostumbrará rápido. Lo veré los fines de semana cuando pueda». Un leve sonido llegó desde la habitación del niño. Artem se movía inquieto en sueños, percibiendo la tensión. Svetlana lanzó una mirada fugaz hacia la puerta de su habitación. «Escucha», dijo Kirill, girándose bruscamente, «no voy a justificarme. Sí, me voy con otra mujer. Sí, estoy cansado de este matrimonio. Y sí, estoy harto de estar atado a los problemas que crea un niño». Svetlana retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Llamas problema a tu hijo?», exclamó. «No exageres», frunció el ceño Kirill. «Pero acepta que la vida con un niño es una cadena de limitaciones. Vika es joven y libre. Con ella puedo». Se detuvo al notar el rostro pálido de Svetlana. «¿Con ella puedes qué?», preguntó ella en voz baja. «Salir a clubes, viajar, no preocuparme por guarderías y mocos», contestó Kirill con indiferencia. «Sigue», insistió ella. En silencio terminó de guardar sus pertenencias, cerró la bolsa y se enderezó. «No quiero pelear contigo, Svetlana. Las parejas se separan. No es nada especial». «No es nada especial», repitió ella, negando con la cabeza. «Estás destruyendo nuestra familia, dejando a Artem sin padre, y para ti eso no significa nada». «No me eches la culpa», gritó Kirill de repente. «Si prestaras más atención a mí y menos a tus tonterías y al niño, tal vez las cosas serían distintas». «No involucres a Artem», dijo ella con firmeza. «El problema no es él, es quién eres tú». Kirill arrojó la bolsa al suelo y se acercó con paso firme. Se acercó a Sveta con tono acusador. «¿Será que el problema eres tú? Que te has convertido en una esposa triste, que siempre hueles a guardería y a pastel de pollo». Sveta, sin levantar la voz, volvió a mirar hacia la habitación de Artem. «No grites, vas a despertar a Artem». Kirill señaló con triunfalismo. «¿Ves? Todavía solo piensas en él. No despiertes a Artem, no asustes a Artem». «¿Y yo? ¿Alguna vez pensaste en mí?». «Cada día», respondió Sveta en voz baja. «Cada día pensaba en cómo hacerte feliz, cocinaba tus platos favoritos, creaba un ambiente acogedor, te apoyaba». «Qué gracioso», resopló Kirill. «¿Qué ambiente puede crear una mujer que pasa la mitad de la noche con abalorios y que se ve tan descuidada que da vergüenza salir con ella?» Se dio la vuelta y salió apresuradamente hacia la sala. Sveta lo siguió. Kirill llegó a su escritorio y de un manotazo tiró todo al suelo. «Kirill», gritó Sveta, corriendo hacia las cuentas y herramientas dispersas. «Aquí están tus tesoros». Pateó una caja tallada donde guardaba las joyas terminadas. La caja voló contra la pared y se rompió, esparciendo pulseras y collares por el piso. «Basura. Pura basura. Igual que tus estúpidos sueños de ser joyera». Kirill tomó un álbum de bocetos y lo abrió. «¿Crees que estas garabatos valen algo? ¿Que alguien pagará por tus fantasías?». Arrojó el álbum con fuerza al suelo. «Despierta, Sveta. No eres nadie. Una vendedora con un pasatiempo. ¿Quién te quiere así? Déjalo ya». Sveta se levantó del suelo, mirándolo directamente a los ojos. «Para inmediatamente, ¿o qué?», se burló él. «¿Me vas a golpear, a echarme? Esta es mi casa por si lo olvidaste. Mis padres. Serán ellos quienes te echen.
Tú eres una maleta sin asa y con lastre. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Sveta lo observaba como si lo viera por primera vez. ¿Cómo llamaste a nuestro hijo y a mí? Su voz fue inesperadamente tranquila. Kirill apartó la mirada, luego le enfrentó con desafío. ¿Y qué? No es verdad. Te aferras a mí por dinero y casa, y él es tu excusa. Piensa en el niño, no nos abandones, somos una familia. Eso ya no funciona, replicó Kirill burlonamente. ¿Quién te querrá con ese lastre? Pronto nadie podrá mirarte sin lágrimas. Tu lugar está en la puerta de la iglesia. Desde la habitación infantil se oyó un susurro. Una voz infantil llamó, mamá. Sveta se detuvo un instante, luchando con el impulso de correr hacia su hijo. Kirill tomó la maleta y el abrigo y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió. Te doy un mes para que te vayas. Después vendrán mis padres y cambiarán las cerraduras. Ni pienses en ir a la corte, no conseguirás nada. La puerta se cerró con tal fuerza que una fotografía de su boda cayó de la pared, rompiéndose y dejando finas grietas sobre las caras sonrientes. Mamá. Papá hace ruido. Artem apareció en la puerta de la habitación, somnoliento, con la marca de la almohada en la mejilla y un conejo de peluche desgastado en las manos. Todo está bien, cariño. Sveta sonrió con esfuerzo. Papá tuvo que irse por unos asuntos. Está enojado. Los ojos del niño se llenaron de miedo. ¿He hecho algo malo? Claro que no, mi amor. Sveta se arrodilló y lo abrazó. No tienes ninguna culpa. Vamos a acostarte otra vez. Lo llevó de regreso a la habitación y se acostó a su lado hasta que su respiración se volvió tranquila. Solo entonces se permitió regresar a la sala. Sveta se arrodilló lentamente entre las joyas dispersas y los fragmentos rotos. Sus manos recogían las cuentas y enrollaban los hilos desordenados con un gesto automático, casi sin darse cuenta. Los movimientos mecánicos le brindaban al menos un mínimo sostén en un mundo que se había desmoronado. En la habitación infantil se escuchó de nuevo un leve murmullo. Artyom balbuceaba algo en sueños. Svetlana se incorporó, secó silenciosamente las lágrimas que nunca llegaron a brotar y entreabrió con cuidado la puerta del cuarto de su hijo. El niño dormía con los brazos extendidos. La manta se había deslizado al suelo. Con delicadeza, ella lo cubrió de nuevo. Artyom susurró algo. Se giró de lado abrazando la almohada, y sus pestañas se movían levemente en el sueño. Ya voy, pequeñito, susurró. Mamá está aquí. Todo estará bien. Pero en el fondo de su alma, Svetlana sabía que nada volvería a ser igual. No solo su matrimonio se había desplomado, sino toda su vida. Ahora le tocaba recoger los fragmentos y edificar algo nuevo. Por su hijo, por ella misma. Cerró la puerta del cuarto con suavidad y regresó al salón. Las cuentas dispersas relucían bajo la luz de la lámpara, como lágrimas que nunca se permitieron caer. Se inclinó para recoger del suelo un pequeño colgante plateado en forma de estrella que había elaborado la semana pasada. La pieza le dolía en la palma, pues los bordes afilados le habían penetrado la piel. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Svetlana abrió los ojos sin comprender por qué había dormido en el sofá. Un instante de desconcierto, y la memoria la golpeó con la implacable realidad de la noche anterior. Su esposo, los aromas ajenos, los mensajes en el teléfono, las ofensas y la puerta que se cerró de golpe. Frunció el ceño como si sintiera un dolor físico. Con cuidado, se levantó para no despertar a Artyom, quien de alguna manera había terminado durmiendo a su lado. Probablemente había salido de su habitación durante la noche y se había acurrucado junto a ella. En su sueño, su rostro parecía sereno, y Svetlana se sorprendió al sentir envidia de esa inocente ignorancia infantil. Aún le quedaba algo de tiempo. Al dirigirse al baño, se detuvo frente al armario donde antes colgaban las prendas de Kirill. El vacío que quedaba en las perchas parecía gritarle. ¿Acaso él ya no formaba parte de sus vidas? ¿O era solo una pesadilla de la que necesitaba despertar? El agua fría la quemó en el rostro. Miró su reflejo. Piel pálida, ojeras marcadas, cabello desordenado. No podrás mirarte sin lágrimas, resonaron las palabras de Kirill en su mente. Una voz desagradable susurraba que él tenía razón. Pero Svetlana replicó con firmeza. No, no la tiene.
Enderezó los hombros y comenzó su ritual cotidiano para prepararse para el día laboral: lavarse la cara, cepillarse los dientes, recoger su cabello en una coleta ordenada, aplicar un maquillaje ligero para ocultar el cansancio y las lágrimas no derramadas. Inspiró profundamente y exhaló. Otro día más. Mami. La voz adormilada de Artyom llegó desde la habitación. Ya voy, Solcito. En la cocina, mientras preparaba un omelette, sonó el teléfono. Su corazón se aceleró. ¿Sería Kirill? Pero en la pantalla apareció el nombre de Olga Vasilievna, su madre. «Buenos días, mamá», respondió, apretando el teléfono contra su mejilla. Apoyándose en el hombro mientras removía el omelette, escuchó la voz preocupada de su madre. «Es Betochka. ¿Cómo estás?», dijo ella. «Nina me llamó hace un momento. Ayer Kirill volvió a su casa. ¿Qué ha pasado, Raya?». Nina, la vecina de su madre, siempre estaba al tanto de todo primero. Svetlana frunció el ceño. «Ahora tendría que dar explicaciones». «Mamá, no por teléfono», respondió. Miró a su hijo que ya estaba sentado en la mesa coloreando un dibujo. «Iré a verte esta noche». «Está bien», su madre insistió. «¿Es algo serio? No se calienta tanto la cabeza». «Olga Vasilievna», intervino Svetlana. «Peleas se pueden arreglar. No discutan, mamá». Ella apagó la estufa y puso el omelette en el plato. «Te explicaré todo. Pero después, tenemos que ir al jardín de niños. Pasa por aquí después del trabajo», cedió su madre. «Haré un pastel». Svetlana sonrió a su hijo y le puso el plato delante. «Come, cariño, hoy tenemos prisa». «¿Y papá?», preguntó Artem con ojos limpios y confiados. «No vendrá a desayunar». Svetlana se quedó paralizada. Era el momento que temía. ¿Qué decirle a un niño de 5 años que su padre los había abandonado por una amante joven, que lo había llamado un lastre? Tragó un nudo en la garganta. Papá se fue por trabajo, por un tiempo. ¿Mucho tiempo? Artem seguía concentrado en su omelette. «No lo sé con certeza, cariño», respondió sinceramente. «Vamos a comer o llegaremos tarde». En la tienda de manualidades donde trabajaba había poca gente. Era miércoles, un día tranquilo. Svetlana distribuía mecánicamente las nuevas existencias de avalorios, cuando sintió vibrar el teléfono en el bolsillo. Un mensaje de Kirill. «Recogeré algunas cosas mañana por la noche. Estate en casa». Sin saludo ni nada, Svetlana apretó los dientes y guardó el teléfono. Tenía que concentrarse en su trabajo. Una mujer mayor con rizos plateados se detuvo junto a la sección de alambres. «Busco materiales para un colgante. Mi nieta está interesada en las manualidades. Quiero regalarle un kit». Svetlana se acercó a la clienta, entrando en modo asesoría habitual. Por fin, al menos en el trabajo, podía distraerse y olvidarse de sus problemas. «¿Qué suerte tiene usted?», sonrió. «Justo tenemos una nueva llegada para principiantes que le recomendaría». El teléfono vibró de nuevo. Disculpándose, Svetlana lanzó una rápida mirada a la pantalla. «Otra vez Kirill, esta vez sobre la manutención, no pagaré más del 20%, aviso». Sus dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que se le marcaron las articulaciones. El 20% destinado a la manutención de Artem, el jardín infantil, la ropa, los juguetes y los libros representaba una suma insuficiente sobre el salario de Kirill. «¿Está usted bien, querida?», preguntó preocupada la clienta. «Disculpe», respondió Svetlana con una sonrisa forzada. «Para principiantes, les recomiendo este set». Al finalizar la jornada, sus mejillas dolían por las sonrisas fingidas y su mente no cesaba de calcular. Su sueldo de vendedora más el 20% del salario de Kirill. Los gastos del apartamento, servicios, jardín, comida. Con horror comprendió que el dinero era absolutamente insuficiente incluso para lo más básico. «¿Divorcio?», exclamó Olga Vasilievna apenas Svetlana cruzó el umbral de su apartamento. «¿Cómo dices eso? Tenían una familia tan buena». La madre de Svetlana cayó cansada en una silla. Kirill se fue con otra, más joven, más exitosa y sin niños. Artem jugaba en un rincón con un constructor que le había regalado su abuela al llegar. El apartamento de una habitación de Olga Vasilievna parecía aún más pequeño por la multitud de objetos. Un viejo aparador con cristalería, un sofá cubierto con manteles, una mesa y una colección de figuras de porcelana en la estantería. «No puede ser», interrumpió Olga,
cortando un trozo grande de pastel de manzana y colocándolo frente a su hija. Quizá te has equivocado. Solo fue una pelea. Él recogió sus cosas y se fue. Svetlana intentó ocultar su irritación. Me dijo claramente que le molestaba mi presencia, que tenía otra mujer y que Artem y yo debíamos irnos del apartamento en un mes. Olga Vasilievna se llevó la mano al corazón. Dios mío, ¿y a dónde irán con tu salario? ¿No deberías disculparte? Los hombres son así. No voy a disculparme, alzó la voz Svetlana. Nos traicionó, llamó a mi nieto parásito, ¿entiendes? Los ojos de Olga se abrieron por la indignación. Canalla, mi Artem. Golpeó la tetera con estrépito. Pero piensa en tu futuro, sola con un niño es difícil. Tal vez deberías intentar recuperarlo, prepararle su comida favorita, hacerle la peineta. Svetlana la miró incrédula. ¿En serio? Después de todo lo que hizo. Olga Vasilievna, agotada, la observó con resignación. La vida es larga y sola con un niño es muy dura. Lo sé por experiencia. Entonces Svetlana recordó que su madre la había criado sola. Su padre se había ido cuando ella tenía 4 años, casi la misma edad que Artem ahora. Olga trabajaba en 2 empleos y ahorraba en todo. Svetlana aún recordaba cómo su madre remendaba las mismas medias y recogía botellas para comprarle cuadernos para la escuela. No voy a humillarme, afirmó con firmeza. Svetlana, encontraré una solución. ¿Qué solución?, preguntó Olga Vasilievna con amargura. Con tu salario ni siquiera se puede alquilar una habitación. ¿Y Kirill? ¿No es él quien los está echando del apartamento? Svetlana bajó la mirada. Era una verdad ineludible. El apartamento pertenecía a los padres de Kirill, quienes se habían ido al extranjero por varios años y se lo habían dejado a su hijo. Seguramente tomarían partido por él. Tengo algunos ahorros, dijo Svetlana dando un sorbo de té. No mucho, pero bastará para empezar, alquilaré una habitación. ¡Qué tontería!, cortó Olga Vasilievna. Ni pienses en alquilar. Venid a vivir conmigo. Hay espacio suficiente. Svetlana miró con dudas el diminuto apartamento de una sola habitación. Un sofá para su madre, un sofá-cama para ella. ¿Y Artem? ¿Dónde? En el suelo, claro. Mamá, es temporal. Encontraré un mejor trabajo y alquilaré un lugar. Deja el orgullo, insistió Svetlana. Olga Vasilievna le acercó un trozo de pastel. Come, saldremos adelante juntas. En la oficina, la mujer con un moño impecable posó el currículum de Svetlana a un lado y con indiferencia dijo: vengan el lunes, les llamaremos. Era ya la 5ª entrevista en una semana. Svetlana buscaba un segundo empleo, a tiempo parcial. Fines de semana, por las tardes, cualquier cosa que le permitiera llegar a fin de mes. Vendedora, camarera, limpiadora, operadora de call center. La respuesta siempre era la misma: le llamaremos. Pero nunca lo hacían. El mayor problema era el horario. La mayoría pedían jornada completa o turnos rotativos, y ella solo necesitaba trabajar por las tardes, después de recoger a Artem del jardín infantil. ¿Tiene un hijo?, le preguntaban en las entrevistas, y esa honestidad se volvía su condena. ¿Y si se enferma? ¿Quién lo recogerá? En la última entrevista, la encargada de personal hojeaba su currículum con el ceño fruncido. Educación superior en historia del arte. ¿Y quiere trabajar de limpiadora? Necesito dinero, respondió Svetlana con sencillez, sintiendo que sus mejillas ardían de vergüenza. Kirill llegó el jueves como había prometido. Recogió las cosas restantes, revisó los armarios con aire de quien teme que ella haya escondido algo. Artem corrió hacia él gritando alegre: «Papá, has vuelto». Kirill le acarició la cabeza con torpeza. «No, solo vengo por las cosas, ya me voy, pero volveré mañana». Los ojos del niño se llenaron de preocupación. «No lo sé», murmuró Kirill, evitando la mirada de su hijo. Cuando la puerta se cerró tras Kirill, Artem se quedó largo rato mirando por la ventana cómo su padre se subía al coche y se marchaba. Svetlana sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos por la impotencia. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre los había abandonado? ¿Cómo ayudarlo a superar esa traición? Desde aquella noche, Artem casi no habla. Responde solo con asentimientos o breves sí y no. En el jardín infantil, la educadora apartó a Svetlana y le dijo: «Con Artem algo no va bien. No juega con los otros niños, en clase está ausente. Está relacionado con la situación familiar», asintió Svetlana,
conteniendo las lágrimas. Nos hemos separado, susurró. Artem lo atraviesa un momento difícil. La educadora meneó la cabeza con simpatía. Necesita tiempo y tu apoyo. Quizás sería conveniente llevar al niño con un psicólogo. Esa idea hizo sonreír amargamente a Svetlana. Eran gastos adicionales que no podía permitirse. La mudanza a casa de su madre transcurrió en un silencio tenso. Kirill envió un mensaje seco. Mis padres llegarán el 25. No quiero que estén ustedes ahí. Nada de excusas ni lamentaciones. La última noche en el apartamento donde habían vivido 5 años y donde había nacido Artem, Svetlana la dedicó a clasificar sus pertenencias. Decidir qué llevar y qué dejar era complicado, pues en el pequeño piso de su madre no cabría ni una cuarta parte. Sentada en el suelo de la habitación infantil, revolvía los juguetes de su hijo cuando el móvil vibró de nuevo. Esperaba otro mensaje frío de Kirill, pero era Marina, su compañera en la tienda de manualidades. Svetik, haces cosas increíbles. ¿Por qué no las vendes en la feria de artesanos este fin de semana? Teníamos un puesto para 2, pero mi amiga se enfermó. Si quieres, ven, quizás ganes algo. Svetlana reflexionó sobre sus joyas. ¿Podrían generar algún ingreso? Kirill siempre se había burlado de su afición, llamándola baratijas. Pero Marina admiraba sinceramente las pulseras y colgantes que Svetlana regalaba a sus amigas en las fiestas. No estoy segura de que alguien las compre, respondió ella con sinceridad. No tienes nada que perder, replicó Marina sin dudar. Svetlana miró alrededor de su apartamento destartalado. En efecto, ya no había nada que perder. La primera noche en casa de su madre fue una prueba de resistencia. Olga Vasilievna insistió en que Artem durmiera con ella en el sofá, y Svetlana se conformó con la cama plegable junto a la ventana. Entre los ruidos de los vecinos y el crujido de la cama, Svetlana dio vueltas sin encontrar postura hasta el amanecer. «Hoy estás como una sombra», comentó Olga Vasilievna en el desayuno mientras le servía gachas a Artem. «No he dormido bien», murmuró Svetlana frotándose los ojos enrojecidos. «Te acostumbrarás», afirmó con seguridad su madre. «Yo llevo 30 años durmiendo así y sigo viva». Tras la jornada, Svetlana organizaba sus cosas intentando hacerlas caber en el diminuto armario. Las prendas de Artem, su ropa de cama. Su mirada se posó en la caja con herramientas y materiales para sus manualidades. Casi tuvo que convencerse para no dejarlas en el apartamento vacío junto a sus baratijas. Olga Vasilievna negó con la cabeza al verla colocar la caja en la estantería. ¿No sería mejor poner ahí la vajilla? «Mamá, esto es importante para mí», respondió con voz baja pero firme Svetlana. «Mañana iré a la feria de artesanos a intentar vender algunas piezas. Deberías buscar un trabajo de verdad», suspiró Olga Vasilievna. «¿Quién va a comprar esto ahora? Hay crisis, la gente no tiene para comer. Estoy buscando empleo, mamá, cada día, pero aún no encuentro nada». Por la noche, cuando Olga Vasilievna y Artem dormían, Svetlana sacó con cuidado la caja. En la pequeña cocina, bajo la luz de una lámpara de mesa, comenzó a desplegar sus herramientas, cuentas, alambre, alicates cortantes y pinzas. Sus dedos anhelaban volver a manipular esos objetos. Svetlana seleccionó cuentas azules y plateadas para un nuevo brazalete. El trabajo la tranquilizaba. Cada movimiento, cada curva del alambre alejaba sus pensamientos amargos. Poco a poco, de esos elementos dispersos surgía algo completo, un entrelazado de líneas y colores que encarnaba su visión. Al terminar el brazalete, tomó el álbum de bocetos que milagrosamente habían salvado tras la arrojadura de Kirill al suelo. Pasó las páginas contemplando diseños de joyas en metales preciosos, falsos ahora sin valor alguno. Recordó las palabras de Kirill, y su mano con el lápiz se detuvo sobre el papel. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era un autoengaño? ¿Quién necesitaba sus fantasías cuando había problemas reales, dinero, vivienda? ¿El futuro de Artyom? Cerró el álbum y empezó a guardar los materiales. Al quedarse dormida, pensó que tal vez Kirill acertaba en algo. Sus sueños no valían nada. Pero al día siguiente, en la feria, descubriría si sus manos y talento tenían algún valor. En la quietud nocturna llegó un leve sollozo desde la habitación de Artyom.
Svetlana se levantó de la cama plegable y se acercó al sofá donde el niño dormía encogido. Sus pequeños dedos apretaban la esquina de la manta. «Papá», murmuró en sueños, «papá, no te vayas». Svetlana se recostó junto a él, lo abrazó y lo apretó contra sí. Las lágrimas calientes rodaban por sus mejillas. Por primera vez desde aquella terrible noche, Artyom se calmó en sus brazos y su respiración se regularizó. «Todo estará bien, mi pequeño», susurró acariciando sus rizados cabellos indisciplinados. «Te prometo que encontraré una solución». Tras la ventana amanecía un día gris e incierto. Un nuevo día que debían enfrentar. Feria de artesanía, dudas, inseguridades. Pero en lo profundo, atravesando el dolor y la desesperanza, brotaba un pequeño brote de esperanza, como una hierba testaruda que rompe el asfalto buscando la luz. El día libre en el Parque Cultural de la ciudad amaneció soleado, aunque fresco. El otoño ya desplegaba sus dominios, los árboles se teñían de dorado y carmesí, y el aire olía a hojas secas y manzanas. Svetlana cuidadosamente acomodaba sus joyas sobre la pequeña mesa que compartía con Marina. Sus manos temblaban traicioneramente. «No tiembles tanto», le guiñó Marina. «Todo saldrá bien. Tienes piezas hermosas». Svetlana ajustó nerviosa las etiquetas que había escrito a mano. 500 rublos por brazalete, 300 por colgante, 400 por conjunto de aretes. ¿No sería muy caro? ¿O quizá demasiado barato? No tenía experiencia vendiendo sus creaciones. Temió que nadie comprara nada y se sorprendió, verbalizando sus temores en voz alta. «Marina, quizá a nadie le interesen estas cosas, deja de intentarlo». Marina, con profesionalismo, ordenaba sus muñecos tejidos. «Aunque no vendas nada, no es el fin del mundo, pero vale la pena intentarlo». La feria de artesanía se animaba. Familias con niños, parejas, personas mayores paseaban por los senderos del parque, contemplando con interés los productos de los artesanos: miel, pastelería, tejidos, juguetes, jabones artesanales, cerámica. Svetlana miraba con discreción los puestos vecinos. Todo era tan hermoso, tan profesional. ¿Quién necesitaría sus humildes joyas? ¿No viste eso?, Artyom preguntó preocupado. Y Svetlana, mirando a su alrededor, le respondió: «No te preocupes». Cerca del banco, una mujer comentó señalando: «Ahí está leyendo el libro que le diste». Artyom, efectivamente, estaba sentado en el banco absorto en una enciclopedia infantil. A su lado reposaba un conejito de peluche, compañero inseparable desde que se mudaron con la abuela. Svetlana observó con tristeza cómo su hijo se había vuelto aún más retraído. En la guardería, la educadora mencionaba que apenas interactuaba con otros niños y, en casa, seguía respondiendo con monosílabos. «Señorita, ¿cuánto cuesta esto?», preguntó una mujer de mediana edad, examinando con interés un broche en forma de libélula. 350, respondió Svetlana, esforzándose por controlar el temblor en su voz. «Lo llevo», dijo la mujer, entregando el dinero sin vacilar. «Es un objeto muy original. Se lo regalaré a mi hermana por su cumpleaños», añadió. Svetlana, algo desconcertada, aceptó el pago, envolvió el broche en papel y lo colocó en una pequeña bolsa preparada para los clientes. Su corazón latía aceleradamente, mezcla de emoción y una infantil alegría. Marina, que presenciaba la escena, sonrió triunfante. Bueno, el primer intento no salió mal. Antes del almuerzo, Svetlana había vendido 2 pulseras más y un conjunto de pendientes. Modesto, pero para ser la primera vez, un verdadero éxito. Cada vez que un cliente se alejaba con una de sus piezas, sentía una extraña mezcla de orgullo, asombro y una leve melancolía, como si dejara escapar una parte de sí misma al mundo. «Mamá, ¿puedo comprar un helado?», se acercó Artyom, abrazando el libro y al conejito. «Claro, cariño», respondió Svetlana con una sonrisa, dándole el dinero. «Compra uno para ti y otro para mí». «Está bien», aceptó él. «Y también para mí», añadió Marina en broma, pero enseguida se corrigió con una sonrisa. Es broma, es broma». Mientras Artyom hacía la fila congelado, un hombre de unos 40 años se acercó al puesto. Su rostro agradable y abierto, ojos marrones atentos y un traje cuidado sin corbata transmitían confianza. Tomó con delicadeza un collar de alambre trenzado con lapislázuli.
La pieza que Svetlana había hecho para su amiga Nina pero que nunca llegó a regalar. Trabajo muy interesante, comentó el hombre inspeccionando las joyas bajo la luz. ¿Es suyo? Sí, respondió Svetlana enderezándose sin darse cuenta. Todo hecho a mano, ¿verdad? Tomaré este collar. El hombre sonrió. Mi tía celebra pronto su aniversario. Creo que le gustará. Pagó y examinó las demás piezas con interés. Mientras lo hacía, del bolso abierto de Svetlana cayó un álbum con bocetos que llevaba por costumbre. Varias páginas se desplegaron mostrando diseños de collares, pendientes y pulseras en metales preciosos. «Oh, disculpe», dijo Svetlana apresuradamente intentando recoger el álbum. Pero el hombre ya había echado un vistazo. «¿Esto también es suyo?», preguntó con sorpresa en la voz. «No, bueno, sí, pero son solo bocetos», confesó Svetlana, sintiendo que el rubor le subía a las mejillas. «Fantástico. ¿Puedo verlos?». Extendió la mano. Después de una pausa, Svetlana le entregó el álbum. El desconocido lo examinaba con evidente interés. Con interés hojeaba las páginas deteniéndose a observar con detenimiento los detalles de los bocetos. «Tiene un sentido del estilo excepcional», comentó finalmente. «Estas piezas podrían materializarse perfectamente, aunque requerirían otros materiales y técnicas». Svetlana lo miró sorprendida. «¿Usted entiende de joyería?». El hombre sonrió y le entregó su tarjeta de presentación a Anton Dobrolyubov, propietario de la cadena de boutiques de joyería Siglo de Plata. Con cierta confusión, ella tomó la tarjeta, sobre cartulina blanca. El nombre y cargo estaban grabados en letras plateadas. Siglo de Plata era una de las marcas de joyería más prestigiosas de la ciudad, con sucursales en centros comerciales exclusivos, donde se vendían piezas exquisitas y costosas. «Conozco sus tiendas», murmuró Svetlana sin saber qué más decir. «Y yo ahora conozco su trabajo», respondió Antón con una sonrisa amable. «Debo decir que posee un talento genuino, especialmente en estos bocetos». Le devolvió el álbum. «¿Alguna vez ha considerado dedicarse profesionalmente a la joyería?». Svetlana esbozó una sonrisa melancólica. «Solo son sueños, no tengo formación ni el equipo necesario». «Mamá, un helado», interrumpió Artem, regresando con 2 conos de waffle. Observó con desconfianza al desconocido. «Gracias, cariño», aceptó Svetlana, presentando a su hijo. «Este es Artem, mi hijo». «Un placer», dijo Antón, tendiéndole la mano para saludar. Artem la tomó tímidamente y enseguida se escondió tras la espalda de su madre. «Disculpa», dijo Svetlana con una sonrisa culpable. «Es un poco tímido con extraños». «No hay problema», asintió Antón. «Mire, tengo una propuesta laboral para usted. En nuestra boutique, ubicada en el centro comercial principal, hay una vacante para vendedor asesor. No es un trabajo muy complicado, pero requiere conocimiento de joyería. Por lo que veo en sus bocetos, usted posee ese conocimiento». Svetlana lo miró incrédula. «Me ofrece un trabajo y ni siquiera sabe quién soy». «Conozco su trabajo», replicó Antón señalando las piezas. «Dicen mucho de usted». Además, sonrió. «Tengo buen ojo para las personas». «¿Tiene un currículum?». «No, no lo traje conmigo». «No importa. Puede venir a la entrevista el lunes», indicó señalando su tarjeta. «Allí están la dirección y el teléfono». Svetlana vaciló. «Mi mamá trabaja ahora en una tienda de artículos para manualidades», dijo Artem inesperadamente. «Allí hay cuentas, alambre, mostacillas y muchas cosas más». Antón observó con interés. «¿De verdad te gusta cuando mamá hace joyas?». Artem asintió. «Ella las hace por la noche, cuando abuela y yo dormimos, y por la mañana me muestra lo que ha creado». Svetlana mordió su labio con timidez, sin querer que un extraño conociera sus apuros económicos. Sin embargo, Anton no pareció notar ese detalle. «Entonces quedamos en que el lunes te espero a las 10 de la mañana para la entrevista», dijo él. «Tengo turno en la tienda», respondió Svetlana. «Entonces a las 6 de la tarde», aceptó Anton con facilidad. Tras el trabajo, Svetlana asintió, aún incrédula. «Gracias, iré». Anton se despidió y se dirigió a la salida del parque. Marina, que había observado la conversación en silencio, finalmente no pudo contenerse. «¿Eso fue lo que creó? ¿El dueño de Siglo de Plata te acaba de ofrecer trabajo?». «Parece que sí», respondió Svetlana, desconcertada mientras miraba la tarjeta. «¿Sabes lo que son esas tiendas? Allí las joyas cuestan lo que yo gano en un mes y los vendedores reciben comisión por las ventas».
Svetlana negó con la cabeza. Debe ser un error. ¿Por qué querría contratarme a mí? No sé nada de vender joyas caras. Entonces él vio en ti algo especial, dijo Marina con complicidad guiñándole un ojo. Además, es un hombre atractivo y acomodado. Svetlana la miró con reproche. Es solo un trabajo. Si es que llega a ser algo. Artem tiró de la manga de su madre. Vas a trabajar en una tienda con joyas hermosas. Svetlana se agachó para estar a su altura. No lo sé, cariño. Primero tengo que pasar la entrevista. Entonces podrás hacer las joyas más bonitas del mundo como en tus dibujos, dijo el niño con seriedad. El corazón de Svetlana se conmovió. Artem conocía sus bocetos, entendía sus sueños y creía en ella más que ella misma. Ya veremos, mi amor, respondió con ternura. Todo es posible. Olga Vasilievna alzó las manos escandalizada al escuchar la propuesta de Anton. Eso es una trampa en red. Te prometen el oro y luego te obligan a comprar productos para revender. O peor aún, sentadas en la cocina durante la cena, con Artem ya dormido tras un día agotador en la feria, Svetlana replicó cansada. Es un negocio legal. Siglo de Plata es una cadena reconocida de joyerías. Olga Vasilievna insistió. ¿De verdad contratarán a una mujer sin experiencia y con un niño pequeño? Seguro que es una estafa. Él vio mis trabajos, dijo Svetlana, señalando la caja con las joyas y los bocetos. Dijo que tengo talento. Claro que, de verdad, musitó Olga Vasilievna con un gesto de desdén. ¿Crees que simplemente así, sin más, un hombre joven, atractivo y dueño de una cadena de tiendas te invitaría a trabajar? Svetlana, indignada, replicó. Tiene cerca de 40 años y es propietario de una red de tiendas. ¿Para qué iba a interesarle mi situación, hija? Olga Vasilievna negó con la cabeza condescendiente. Eres ingenua. Los hombres solo buscan una cosa y tú estás vulnerable tras la traición de Kirill. Por eso está aprovechándose. Svetlana, agotada, se frotó el rostro con las palmas de las manos. Discutir con su madre era inútil. Siempre veía en los desconocidos una amenaza latente. De todas formas, iré a la entrevista, sentenció con firmeza. No puedo estar peor. Y si es un empleo real, el salario será mejor que en la tienda de manualidades. Olga Vasilievna suspiró profundamente y empezó a recoger la mesa. Es tu decisión. Solo sé prudente y no aceptes condiciones adicionales. ¿Era eso lo que Anton quería realmente? ¿O sería Svetlana demasiado ingenua al creer en su sincero interés por sus diseños? Esas dudas rondaban su mente mientras yacía en la cama plegable. Escuchando la respiración de su madre y de su hijo dormidos, el lunes, Svetlana estaba tan nerviosa que derramó cuentas de avalorios 2 veces en la tienda. Marina, al notar su estado, solo le regaló una sonrisa alentadora. Todo irá bien, lo lograrás. Al terminar su jornada, Svetlana recogió a Artem del jardín de infancia y lo llevó con su madre. Luego se vistió con su mejor vestido, un elegante y sobrio azul oscuro reservado para ocasiones importantes. Se peinó con cuidado. Recogiendo su cabello en un moño pulcro, aplicó un maquillaje suave. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer reflejada. Ya no era la madre soltera abatida por el divorcio, sino una mujer segura y refinada. La boutique Siglo de Plata se ubicaba en el segundo piso de un centro comercial. Las vitrinas relucían. La luz era tenue y la música suave creaba un ambiente de lujo y comodidad. En la entrada, un guardia vestido con traje formal observó a Svetlana con mirada evaluadora. ¿Con quién tengo la entrevista?, respondió ella con voz firme. Con Anton Dobrolyubov. El guardia asintió. Adelante, le están esperando. Dentro, una mujer elegante recibió a Svetlana y la condujo a la oficina. Anton se levantó de su escritorio con una sonrisa cordial. Me alegra que haya venido, Svetlana. Por favor, tome asiento. Ella se sentó al borde de la silla, aún incómoda en ese entorno. En medio de aquel ambiente de lujo, Anton abrió la carpeta frente a él y comentó: Estudios en Historia del Arte. Una formación excelente para el mundo de la joyería. Sorprendida, Sveta preguntó de dónde había obtenido esa información. Él respondió con diplomacia: En nuestro negocio es fundamental saber con quién tratamos. Nada personal, se lo aseguro. Sveta se tensó al recordar la advertencia de su madre. Sus trabajos y bocetos reflejan un talento auténtico, continuó Anton.
Le ofrezco el puesto de vendedora consultora, con la oportunidad de formarse junto a nuestro maestro Mijail Semyonovich. Mencionó un sueldo que duplicaba el que Sveta tenía actualmente. Ella apenas pudo contener su exclamación de asombro. ¿Por qué me eligió a mí?, preguntó directamente. En la ciudad hay muchos vendedores con experiencia y formación especializada. Necesito a alguien que realmente entienda las joyas, respondió con sencillez Anton. A alguien capaz de captar su alma. Es un don raro. Luego le entregó un contrato estándar. No hay cláusulas ocultas. Revíselo en casa y si está de acuerdo, comience el lunes. Gracias por esta oportunidad, dijo Sveta aceptando los documentos. Al salir del centro comercial, caminó a casa sin sentir el fresco otoñal. Por primera vez en semanas, una llama de esperanza se encendía en su pecho. Alguien la había visto no solo como una mujer con cargas, sino como una persona con un futuro prometedor. En casa, debía enfrentar el interrogatorio de Olga Vasilievna. No creo en esas coincidencias, refunfuñó su madre mientras examinaba el contrato. ¿Por qué un empresario exitoso ayudaría a una desconocida? No todos actúan solo por interés, replicó Sveta. Hay gente decente. ¿Decente?, bufó Olga Vasilievna. Ten cuidado, no firmes nada sin pensarlo. Durante los días siguientes, Sveta osciló entre la duda y la esperanza. ¿Sería esta una oportunidad real o una trampa? Sin embargo, algo en la mirada serena de Anton le inspiraba confianza. Mientras tanto, en el jardín infantil, notaron un cambio en el comportamiento de Artem. Sonreía más y empezaba a interactuar con otros niños. Mamá ahora hará joyas de plata auténtica, explicó con orgullo a un niño del vecindario. El último día laboral en la tienda de manualidades, sus colegas le organizaron un té de despedida. No te olvides de nosotros cuando seas una joyera famosa, bromeó Marina abrazándola. ¿Joyera?, sonrió Sveta. Solo seré vendedora consultora. Empiezas vendiendo y terminas diseñando tu propia línea de joyas, le guiñó un ojo Marina. En su primer día de trabajo, Sveta vistió una blusa nueva, comprada con su último sueldo. Frente a la entrada del boutique, al llegar, un hombre mayor con mirada penetrante y manos firmes a pesar de la edad lo recibió sin formalidades. Mijail Semyonovich se presentó. Anton comentó. Tienes intuición. Veamos si es cierto. Comenzó un intenso periodo de aprendizaje. El maestro mostraba las joyas, explicaba las características de los metales, piedras y técnicas de fabricación. Svetlana absorbía la información, formulando preguntas que parecían sorprender incluso al joyero más experimentado. No está mal, concluyó Mijail Semyonovich. Al final del día captas todo al instante. Quizá Anton realmente no se equivocó. La primera semana de trabajo pasó vertiginosamente entre nuevas impresiones. Svetlana se familiarizaba con los clientes y el catálogo, mientras que por las tardes observaba al maestro trabajar en el pequeño taller adjunto a la tienda. Tienes un talento innato, comentó cuando Svetlana identificó correctamente la aleación a simple vista. Tus manos perciben el metal. El viernes, mientras limpiaba la vitrina, se le acercó Anton. ¿Cómo te adaptas? Mijail Semyonovich está satisfecho contigo y eso es poco común. Todo es fascinante y nuevo, respondió sinceramente Svetlana. Gracias por esta oportunidad. Sabes, en la vida hay pocas coincidencias, reflexionó Anton. Cuando alguien se esfuerza de verdad, el mundo le abre camino. ¿Crees en el destino?, preguntó sorprendida Svetlana. Creo en el talento y la perseverancia, respondió serio. Y en que nunca es tarde para empezar de nuevo. Su primer sueldo, Svetlana, lo destinó al jardín infantil, ropa para Artyom y un regalo para su madre, una bufanda de seda que ella había deseado por mucho tiempo. Parece que me equivoqué sobre tu Anton, comentó Olga Vasilievna mientras acariciaba la suave tela. Es simplemente una buena persona y un jefe justo, replicó Svetlana, sintiendo como sus mejillas se sonrojaban sin querer. Ay, hija, murmuró su madre. Tus ojos te delatan. Aunque Svetlana ahuyentaba esos pensamientos, se preguntaba si realmente sentía algo por Anton. La herida del engaño de Kirill aún estaba fresca y sus responsabilidades abrumadoras. Los cambios continuaban, Artyom mostró un notable progreso, volvió a hablar en oraciones completas y contaba sobre el jardín y sus nuevos amigos.
Un día, le entregó un dibujo a Svetlana, ella haciendo bellas cositas y él ayudándola. En el papel, una mujer con intensos ojos verdes, y a su lado un niño sosteniendo un objeto brillante. ¡Qué dibujo tan maravilloso, pequeñito!, dijo Svetlana, abrazando a su hijo y ocultando las lágrimas que brotaban. ¿Por qué lloras?, preguntó preocupado Artyom. A veces la gente llora de felicidad, respondió ella. Ella explicó con ternura. Son lágrimas de felicidad. En la tercera semana, Mijail Semyonovich invitó a Sveta a la joyería tras cerrar la tienda. Ya basta de teoría, sentenció. Es hora de poner manos a la obra. Haz algo sencillo en plata, un colgante o un dije. Sveta tomó reverentemente un delgado alambre de plata, un material noble, maleable y frío al tacto. Sus dedos se movían con seguridad, como si siempre hubieran trabajado con metales preciosos. Al poco tiempo, sobre la mesa reposaba un pequeño colgante en forma de media luna adornado con un delicado grabado. Para empezar, no está mal, murmuró Mijail Semyonovich. La técnica es simple, pero con alma. Aquí iría una piedra. Una piedra lunar, soñó Sveta. Tienes buen ojo, asintió el maestro. Llévate tu primera obra como recuerdo. Sveta envolvió cuidadosamente el colgante en una suave tela y se lo mostró a Artem en casa. Es tan hermosa como una verdadera luna, admiró el niño. Sveta le colocó el colgante en una sencilla cuerda de cuero. Que proteja tus sueños. Artem lo aceptó con reverencia. Nunca me lo quitaré, ni en la bañera. Esa noche, cuando su hijo dormía, Sveta abrió un álbum con bocetos. Al diseñar nuevas joyas, por primera vez creyó de verdad que los sueños podían volverse realidad. El lunes, Antón la llamó a su oficina. Tendremos una exposición de jóvenes joyeros, anunció. Mijail Semyonovich está satisfecho con tus progresos. ¿Quieres intentar crear algo para la muestra? Pero apenas estoy aprendiendo. Tienes lo esencial, visión, afirmó Antón con confianza. La técnica se aprende, pero el gusto se tiene o no. Mira estos bocetos, quizás te inspiren. Sveta abrió la carpeta y vio dibujos minimalistas firmados por A. Dobrolyubov en una esquina. ¿Los hiciste tú?, preguntó sorprendida. Alguna vez soñé con ser joyero, confesó Antón con una leve sonrisa. Pero la vida me llevó por otro camino. Ahora ayudo a otros a cumplir sus sueños. Sus miradas se cruzaron y Sveta sintió un temblor cálido y emocionante, casi olvidado. En ese instante llamaron a la puerta. Antón Sergeyevich, llamada urgente de larga distancia. Disculpa, dijo Antón, encogiéndose de hombros. Trabajo. Piensa en la exposición. Esa noche, Sveta se inclinó sobre una hoja en blanco. El lápiz danzaba creando bocetos para nuevas joyas. Diseñó una colección de elegante sobriedad, caracterizada por líneas suaves y armoniosas. La plasmó en plata, salpicada con destellos de piedra lunar y amatista. Por primera vez en mucho tiempo, Svetlana se durmió plácidamente. Sin pensamientos inquietantes, soñó con líneas plateadas que se entrelazaban formando patrones caprichosos, acompañadas por una mirada cálida que inspiraba confianza y serenidad. Al despertar, lo hizo con la mente despejada y una firme determinación. Crearía una colección para la exposición, dando así su primer paso real hacia una vida nueva, antes inimaginable. Mamá, hoy eres diferente, comentó Artem durante el desayuno, observándola atentamente. ¿Diferente?, replicó Svetlana, intrigada. ¿Por qué brillas así?, explicó con seriedad el niño. Como mi colgante. Svetlana sonrió y acarició sus rizos indomables. Quizá es que tengo un nuevo proyecto interesante en el trabajo. Harás las joyas más hermosas, afirmó con seguridad Artem. ¿La mejor de todas? ¿De dónde sacas tanta confianza?, preguntó ella con curiosidad. Porque sos mi mamá, contestó sencillamente él, con una fe tan genuina que le encogió el corazón. Artem sonrió de verdad por primera vez en semanas, y en esa sonrisa infantil Svetlana vio la confirmación de su esperanza de salir adelante. En el reducido y modesto apartamento de Olga Vasilievna reinaba el desorden. Las pertenencias se apilaban en el altillo, aromas ajenos se mezclaban y el espacio personal era casi inexistente. Sin embargo, ahora todo ello parecía un mal pasajero, no una condena. Incluso en la penumbra se percibía un tenue aroma primaveral, pese a que afuera aún persistía el otoño.
Un pequeño brote plateado de esperanza se abría paso entre el asfalto de las preocupaciones cotidianas, creciendo hacia la luz de nuevas oportunidades. Svetlana guardaba ese brote con esmero en su corazón, consciente de que mientras permaneciera vivo, todo lo demás podría superarse. Sujeta los dedos así, indicó Mijail Semyonovich, ajustando delicadamente la mano de Svetlana. ¿Sientes la diferencia? El metal mismo te guiará sobre cómo trabajarlo. Ella asintió, concentrada en la delgada placa de plata. En apenas 3 meses, el taller se había convertido en su segundo hogar. Cada noche, tras cerrar la tienda, acudía allí para aprender el arte de la joyería. La plata ama el calor de tus manos, continuó el maestro. No te apresures. Déjala expresarse. Bajo su atento tutelaje, Svetlana elaboraba su primera pieza importante, una pulsera de plata con piedra lunar. El boceto fue elegido personalmente por Mijail Semyonovich de su álbum, limitándose a decir simplemente este. Lo demás, ya lo veremos después. Sveta levantó con cuidado la pieza, un delicado brazalete de plata con un entrelazado exquisito y una pequeña piedra lunar en el centro. Una joya sencilla pero elegante, forjada por sus propias manos con plata auténtica. Mijail Semyonovich tomó el brazalete en silencio. Lo examinó minuciosamente desde todos los ángulos, verificó la sujeción de la piedra y el cierre. Su rostro permaneció impasible. «Está bien», dijo finalmente, devolviendo la joya. «Para una primera pieza hecha de forma independiente, está bien». De parte de un maestro reservado, aquello era el mayor elogio. Sveta depositó con cuidado el brazalete en un estuche de terciopelo. «Tu primera verdadera obra de joyería». «Gracias», susurró, «por su paciencia y enseñanzas. Un buen alumno aprende con facilidad», masculló Mijail Semyonovich. «Ahora recoge tu lugar de trabajo y vete a casa. Mañana tienes un día importante. La presentación de tus piezas en la exhibición de jóvenes joyeros». Sveta guardó ordenadamente las herramientas, limpió la mesa y se cambió de ropa. En la pared del taller el reloj marcaba casi las 9 de la noche. Artem seguramente la esperaba en casa impaciente. Al salir de la tienda, respiró profundamente. El invierno cubría la ciudad con un frescor helado y en el aire danzaban escasas copos de nieve. ¿Qué transformación había sufrido su vida en estos 3 meses? Un nuevo empleo, el aprendizaje junto a un verdadero maestro joyero, la posibilidad de crear y sobre todo, la esperanza de un futuro cada vez más firme. Y ahora, además, la exhibición. Aunque su participación era simbólica, con solo 3 piezas entre decenas de joyas de otros jóvenes artesanos, para Sveta aquello representaba un gran avance. «Mamá», exclamó Artem en cuanto ella abrió la puerta del apartamento. «¿Por qué tardaste tanto? Ya vi todos los dibujos animados». «Perdona, cariño», respondió abrazándolo mientras se preparaba para la exhibición del día siguiente. «¿Dónde estarán tus joyas?» Los ojos del niño brillaron. «¿Me llevarás contigo?» «Por supuesto», dijo Sveta acariciando sus rizos. Desde la cocina salió Olga Vasilievna secándose las manos con una toalla. La cena estaba lista. Patatas con filetes. En estos meses incluso su madre había dejado de refunfuñar sobre el nuevo trabajo de Sveta, especialmente tras ver su primer salario independiente, 3 veces mayor que el anterior, gracias a las generosas comisiones por ventas. «¿Cómo fue tu día?», preguntó Sveta sentándose a la mesa. «Artem había recibido un 5 en dibujo», informó orgullosa Olga Vasilievna. «Me dibujé a ti en el taller de joyería. La maestra dijo que quedó muy bonito», añadió Artem y preguntó a qué se dedica mi mamá. «¿Qué respondiste?». Sonrió Sveta. «Que mi mamá es una maga que convierte la plata en joyas», dijo el niño con orgullo. Sveta rió y acarició la cabeza de su hijo. En los últimos meses, él había cambiado tanto, se había vuelto más hablador, curioso y había dejado de temer a las personas nuevas. Incluso en el jardín de infancia, la educadora notaba esos cambios. «Es como si el sol hubiese salido tras las nubes», comentó en la última reunión. «Tenemos que apresurarnos con el apartamento», dijo Olga Vasilievna, colocando un plato frente a su hija. «Artem necesita su propia habitación, y a todos nos será más cómodo». Sveta asintió. Era un tema recurrente en sus conversaciones recientes.
Guardaba casi todo su salario esperando reunir el primer pago para un alquiler, pero los precios en la ciudad subían más rápido que sus ahorros. Pronto, mamá, prometió. Si todo va bien, en un par de meses alquilaremos 2 ambientes. Ojalá, suspiró Olga Vasilievna, porque el niño ni siquiera tiene su rinconcito. Sveta miró a su hijo con melancolía. Artem nunca se quejaba, pero ella deseaba darle más, una habitación propia, un escritorio para estudiar, una estantería con sus enciclopedias favoritas. Todo saldrá bien, dijo con determinación. Ahora lo sé con certeza. La exposición de jóvenes joyeros se celebraba en el salón principal del centro comercial. Sveta estaba tan nerviosa que las manos le temblaban mientras colocaba sus piezas en el pequeño stand. «Levanta la cabeza», dijo Anton, acercándose sin que ella lo notara, haciéndola sobresaltar. «Tus joyas merecen toda la atención». En esos meses, su relación había cambiado. De jefe y subordinada a algo más parecido a una amistad, tal vez. Anton se quedaba a menudo en la tienda, conversando con Sveta sobre nuevas colecciones, aconsejándola sobre la presentación de los escaparates y compartiendo anécdotas del mundo de la joyería. A veces almorzaban juntos en una cafetería del centro comercial. Nunca traspasaba límites. Pero Sveta cada vez percibía un calor en su mirada que iba más allá de lo profesional. «¿Crees que alguien se interesará?», preguntó, acomodando con cuidado un brazalete sobre la base de terciopelo. «Estoy seguro», asintió Anton. «Tus piezas son únicas, tienen alma, a diferencia de las joyas producidas en serie que venden en otras tiendas». Sveta le sonrió con gratitud. Sin su apoyo, jamás se habría atrevido a mostrar su trabajo en público. «Mamá, mira», exclamó Artem, que había estado mirando otros stands y se acercó a ellos. «Ahí hay un diamante enorme, como una estrella». «¿Te gusta la exposición, Peque?», preguntó Anton, agachándose para ponerse a la altura de Artem. Durante esos meses, Artem se había acostumbrado a Anton y había dejado de... Ahora no siente vergüenza. Con entusiasmo le relata sus descubrimientos, muestra sus dibujos y comparte sus impresiones. «Muy en serio», responde el niño. «Pero las joyas de mamá son las mejores». «¿Están vivas?» «¿Vivas?», repite Anton, intrigado. «Sí», asiente Artyom. «Tienen una magia especial. Brillan desde dentro». Anton observa a Sveta pensativo y comenta: «Sabes, el niño tiene toda la razón. Tus piezas poseen algo verdaderamente único». Sveta se sonroja al notar que por primera vez él la tutea, pero no alcanza a responder. Una dama mayor, vestida con un abrigo de piel costoso, se acerca al stand. «Joven, ¿son estas sus creaciones?», pregunta a Anton. «No, no, yo solo represento la tienda», responde él sonriendo y señalando a Sveta. La mujer examina a Svetlana de pies a cabeza y dice: «¿Usted hizo estas piezas? Este brazalete es singular. ¿Puedo probármelo?». Con cuidado Sveta saca la joya de la vitrina. La dama se lo coloca, gira la mano bajo la luz y declara decidida: «Lo llevo». «Y estos pendientes también». «¿Cuánto cuestan?». Mira desconcertada a Anton. 15.000 por el brazalete y 12.000 por los pendientes, responde él con calma. Son obras exclusivas y hechas a mano. La señora, sin regatear, saca su tarjeta y pide: «Empaquen esto como regalo para mi hija». Cuando la clienta se va, Sveta mira sorprendida a Anton. 15.000. Es un precio justo por trabajo artesanal. No te vendas barato, Sveta. Tu talento vale mucho más, responde él encogiéndose de hombros. Al final de la exposición, las 3 piezas de Sveta se habían vendido y 2 visitantes ya habían encargado joyas con diseños personalizados. «Te lo dije», sonríe Anton mientras ayuda a recoger. La gente percibe la autenticidad y el talento. «Todo gracias a ti», susurra Sveta. «No», replica el serio, «gracias a ti. Yo solo abrí la puerta. Fuiste tú quien la cruzó». Al salir del centro comercial les espera una sorpresa. Frente a las puertas de cristal está Kirill, mirando nervioso el reloj. Sveta se detiene incrédula. En 3 meses, su exmarido no los había llamado ni preguntado por su hijo. Y ahora aparece como una sombra del pasado. Artyom es el primero en verlo y corre hacia él. Kirill lo abraza torpemente y le da una palmada en la espalda. «Hola, campeón. ¿Cómo estás? ¡Wow! ¿Cómo has crecido?». «Muy bien», responde alegre el niño. «Voy a un jardín nuevo. Tengo amigos y mamá hace joyas de plata».
Kirill dirige entonces una mirada evaluadora hacia Sveta, observándola de arriba abajo. «¿Te ves bien?» Sveta siente la tensión a su lado junto a Anton. «¿Por qué estás aquí, Kirill?», pregunta ella tratando de mantener la calma. «Vine a visitar a mi hijo». Sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Habíamos acordado que podría verlo», dijo con voz contenida. «Sí, acordamos», replicó Svetlana, apenas conteniendo una risa amarga. «Después de que llamó al niño una carga y desapareció de sus vidas por 3 meses. Podrías haber llamado», añadió con tono firme. Fue una decisión espontánea. Se encogió de hombros Kirill. «Estaba cerca y decidí pasar. Veo que tienen una exposición», asintió al notar las bolsas que Svetlana cargaba. «Sí, mamá participó en una muestra de joyería», informó orgulloso Artyom. «Y vendieron todas sus piezas». «Vaya», musitó Kirill con un asombro mal disimulado. «Felicidades». Anton dio un paso adelante y rozó ligeramente el hombro de Svetlana. «¿Les gustaría que los acompañara a casa? Hace frío afuera». Kirill cambió instantáneamente su atención a Anton, evaluando su abrigo caro y el reloj. «Permítame presentarme. Soy Anton Dobrolyubov», extendió la mano. «Soy el dueño de la joyería donde trabaja Svetlana». Con desgana Kirill estrechó la mano ofrecida. «Kirill Kalinin, tu exesposo», su voz denotaba cautela. Miró a Svetlana con una nueva perspectiva y dijo: «Sabes, deberíamos vernos pronto. Necesitamos hablar sobre nuestro hijo, la manutención, todo». Svetlana lo miró sorprendida. 3 meses sin una palabra ni un centavo y ahora mostraba repentino interés. «Está bien», respondió. «Llámame para coordinar». «Papá, ¿vendrás a visitarnos?», preguntó Artyom esperanzado. «Tengo un juego nuevo para mostrarte». Kirill vaciló. «Claro, campeón, pero no hoy. Tengo asuntos pendientes. Pronto nos veremos, te lo prometo». Se despidió apresuradamente, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una sensación de inquietud. «Perdona», dijo Svetlana, mirando a Anton con culpabilidad. «Fue incómodo». «No pasa nada», respondió con una sonrisa amable. «Todos tenemos un pasado. Lo importante es que estás construyendo tu futuro». Svetlana asintió agradecida, sintiendo con más fuerza que nunca la diferencia entre 2 hombres. Aquel que la abandonó en el momento más difícil y quien creyó en ella cuando casi perdió la esperanza. Al día siguiente Kirill llamó para proponer un encuentro en un café. Svetlana aceptó, dejando a Artyom con su madre. Kirill lucía tenso, con ojeras nuevas y arrugas marcadas alrededor de la boca. «¿Cómo estás?», preguntó tras las frases de cortesía. «Bien, simple», respondió Svetlana. «Nuevo trabajo, nuevas perspectivas». Artyom fue a otro jardín de infancia y le gusta. «¿De verdad trabajas como joyera?». La incredulidad en su voz era palpable. «Estoy aprendiendo», contestó. «Pero ya diseño mis propias piezas». Kirill negó con la cabeza. «Nunca imaginé que tus baratijas llegarían a algo». Svetlana guardó silencio, recordando sus burlas, cómo destrozó la caja de joyas aquella terrible noche y ahora Anton. Kirill tamborileaba los dedos sobre la mesa. «Él es tu jefe, ¿verdad?». «Sí», respondió tranquila Svetlana. «¿Y un amigo?». «¿Un amigo?», sonrió con sorna Kirill. «Un amigo rico». Svetlana miró fijamente a su exesposo con una expresión solemne. «Kirill, ¿por qué querías reunirte?». «Está claro que no para hablar de mi jefe», dijo ella. Él guardó silencio. Luego nerviosamente pasó la mano por su cabello. «Quería hablar sobre Artyom. No he sido un buen padre en los últimos meses». «En realidad, en los últimos 5 años», la corrigió suavemente Svetlana. Kirill se sobresaltó, pero no objetó. «Quiero enmendarlo», afirmó. «Pasar más tiempo con nuestro hijo. Quizá. Podríamos intentarlo de nuevo por él». Svetlana lo miró con asombro. «¿De nuevo?». Después de todo lo ocurrido, Kirill se encogió de hombros. «Entendí que la familia es lo más importante y tú has cambiado. Te has vuelto más segura, más hermosa». «¿Y Victoria?», preguntó Svetlana sin rodeos. Su rostro se contrajo en una mueca. «Nos separamos. Encontró a alguien más prometedor». Svetlana no mostró sorpresa. La noticia le parecía ajena, como si fuera sobre personas desconocidas de otra vida. «Lo siento mucho», dijo, «pero no podemos estar juntos, Kirill. Esta página ya está cerrada». En la voz de Kirill resonó un dejo de resentimiento. «Te fuiste con el rico», acusó. «No», negó Svetlana con la cabeza. «Por nosotros mismos. Siempre fuimos demasiado diferentes». Kirill la miró con desconfianza.
¿Renuncias a la oportunidad de reunir a la familia? ¿Privas a Artyom de su padre? No le privo de nada, respondió con firmeza. Puedes verlo, pasar tiempo con él, participar en su vida, pero no volveremos a estar juntos. ¿Entonces fue Antón?, insistió Kirill. Me cambiaste por un hombre rico y mayor. Svetlana suspiró con cansancio. Piensa lo que quieras, pero si decides ser padre para Artyom, me alegraré. Él te extraña. Kirill apartó la mirada y en sus ojos apareció un destello fugaz de vergüenza que pronto desapareció. Llamaré el fin de semana para llevarlo al parque, dijo finalmente. Está bien, asintió Svetlana. Será feliz. Al salir del café, se sintió sorprendentemente tranquila. El encuentro con Kirill no reavivó viejos sentimientos ni abrió heridas antiguas. Realmente había cerrado ese capítulo. Ahora le esperaba una nueva etapa. Su ascenso hacia la vida que siempre había soñado. Una vida en la que ella misma definiría su valor, y nadie, absolutamente nadie, se atrevería a menospreciarla. Tienes razón. El final quedó algo abrupto y conciso. Mamá, hoy estás preciosa, dijo Artem, observando con admiración a Sveta mientras se probaba un vestido nuevo frente al espejo. ¿De verdad lo crees?, respondió ella, rozando con timidez la suave tela de seda. ¿No te parece demasiado elegante para una cena común? Antón dijo que esta noche es especial, informó el niño con un gesto solemne. Es un secreto, pero me dejó prepararte un poco. Sveta sonrió mirando a su hijo con ternura. En el último año, Artem había cambiado mucho. De ser un niño reservado y callado, se había convertido en un pequeño seguro de sí mismo y sociable, mostrando una profunda conexión con Antón, quien dedicaba cada vez más tiempo a su compañía. Al llegar a la puerta, Antón los recibió con un ramo de peonías color rosa pálido, sus flores favoritas. «Estás radiante», comentó, recorriéndola con una mirada llena de admiración. «Y tú sigues siendo un misterio», replicó ella, aceptando las flores con una sonrisa. «Artem dice que tienes un secreto esta noche», murmuró Antón al inclinarse hacia el niño, que asintió con seriedad. «¿Recuerdas nuestro plan de fuegos artificiales?», susurró. El niño se volvió hacia su madre. «Mamá, prometo portarme bien en casa de la abuela y acostarme a tiempo». La velada comenzó en un restaurante de ambiente campestre, con amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica del lago. Fueron recibidos como huéspedes distinguidos y conducidos a una mesa especialmente preparada, un centro floral exquisito, velas encendidas que brindaban una luz cálida y tenue. Antón tomó la mano de Sveta entre las suyas. «Tan pocas veces estamos solos tú y yo», confesó. Durante la cena conversaron sobre sus trabajos, proyectos futuros y el notable cambio en Artem. Sveta se sentía ligera, liberada, como si el peso del pasado se hubiese finalmente disipado. Al terminar, bajaron hasta la orilla del lago. La luna dibujaba un sendero plateado sobre el agua, mientras una lechuza cantaba en la distancia. «Qué hermoso es aquí», murmuró Sveta, respirando profundamente el aire fresco. Antón se detuvo, tomó sus manos y la miró con sinceridad. «Quería hablar contigo de algo importante», dijo. «Este año ha sido el mejor de mi vida. Antes de conocerte, estaba completamente absorbido por el trabajo, como intentando llenar un vacío. Pero luego llegaste tú, genuina y talentosa. Artem es un niño extraordinario, en cuyos ojos se refleja todo un mundo». Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Quiero estar con vosotros, contigo y con Artem. Deseo despertar y ver tu sonrisa, leer cuentos y planear nuestro futuro juntos. Svetlana Kravtsova, ¿quieres casarte conmigo?». Sobre un cojín de terciopelo reposaba un anillo fino de plata, engastado con una piedra lunar rodeada de diminutos amatistas, idéntico al diseño que ella alguna vez dibujó en su cuaderno. «¿Lo hiciste basado en mi dibujo?», susurró Svetlana. «Con la ayuda de Mijail Semyonovich. Quería que fuera especial, tan único como tú». «Sí», exhaló ella. «Por supuesto que sí». Antón le colocó el anillo en el dedo y levantando la mano, dio la señal. En ese instante, el cielo nocturno se iluminó con fuegos artificiales. Destellos multicolores se reflejaban en el lago oscuro. Este fue el plan del espectáculo de fuegos artificiales. Rió Svetlana entre lágrimas. Artem insistió. Sonrió Antón. Dijo que una propuesta de verdad debía tener fuegos artificiales como en un cuento.
3 meses después, en un soleado sábado, Svetlana se contemplaba ante el espejo vestida con un sencillo y elegante vestido blanco, confeccionado según su propio diseño, adornado con bordados plateados en el dobladillo. La puerta se entreabrió y apareció Artem, inusualmente serio, con un traje nuevo. «Mamá, pareces una princesa. Anton estará encantado. ¿Estás feliz, pequeño?» Svetlana se agachó mirándole a los ojos. «Mucho. Ahora tendré una familia de verdad y un papá que no se irá. Anton no reemplaza a tu papá», dijo suavemente Svetlana. «Solo será otra persona que te ama». «Lo sé», asintió Artem con seriedad, aunque nunca lo había llamado lastre. Ella se quedó inmóvil, segura de que no había oído aquellas palabras crueles en la noche en que Kirill se marchó. «¿Lo escuchaste?» «Sí», respondió él. «No pude dormir esa noche, pero no le guardo rencor a papá. Simplemente no entendía que el amor no es una carga». Encogió los hombros con sabiduría más allá de su edad. «Y Anton entiende eso. Dice que amar es dar alas, no arrastrar a alguien». La ceremonia tuvo lugar en aquel mismo restaurante campestre donde Anton le hizo la propuesta. Al caminar hacia el altar, Svetlana sentía una extraña sensación, como si estuviera soñando. Hace apenas 1 año y medio, estaba al borde de un apartamento vacío, con cuentas por pagar, sin dinero ni perspectivas, con un hijo de 5 años a quien su padre llamó lastre. Hoy avanzaba hacia una nueva vida. La velada estaba en pleno apogeo cuando con el rabillo del ojo vio movimiento en la entrada. Kirill apareció con aspecto inseguro, mirando el salón festivo. «¿Qué hace aquí?», frunció el ceño. Anton dijo. «No tengo ni idea». Sveta negó con la cabeza. «Nosotros no lo invitamos». Artyom, al ver a su padre, corrió hacia él. «Papá, ¿viniste a la boda de mamá?». Kirill se acercó a los recién casados y dijo. «Disculpen la intromisión. Sé que no fui invitado, pero quería felicitarlos». Su mirada recorrió el salón, los invitados con atuendos lujosos y el elegante vestido de Sveta. En sus ojos se leía sorpresa mezclada con una envidia apenas disimulada. «Qué rápido olvidaste todo», murmuró con una sonrisa forzada. «No ha pasado ni 1 año». «No he olvidado nada», respondió ella con calma. «Simplemente aprendí a valorar lo que realmente importa». «¿Y qué es eso?», se burló Kirill. «Dinero, estatus», asintió hacia Anton. «Respeto», contestó Sveta con sencillez. «Y fe mutua». Kirill evaluó a Anton con una mirada crítica, dueño de boutique, mayor, acomodado. «Para», interrumpió Sveta. «No arruines este día. Solo constato hechos». Encogió de hombros Kirill. «Siempre fuiste práctica». Artyom tiró del brazo de su padre. «Papá, ¿quieres un pedazo de pastel? Está delicioso». «Ahora no, campeón», respondió Kirill. «Tengo poco tiempo». La expresión del niño se ensombreció, soltó la mano de su padre y se acercó a Anton, quien le posó la mano en el hombro en un gesto protector. «Tengo algo para ti», dijo Sveta, sacando una pequeña caja de su bolso. «Quería dártelo más tarde. Pero ya que estás aquí». Kirill abrió la caja. Dentro reposaba un broche de plata en forma de estrella, una de las primeras obras de Sveta, que él alguna vez había despreciado llamándola basura. «¿Y qué se supone que haga con esto?», alzando una ceja con desconcierto. «Recordar», respondió ella con serenidad. «Recordar lo que perdiste cuando decidiste que ni yo ni mis trabajos valíamos nada». Kirill cerró la caja de golpe. «No necesito limosnas». «Esto no es una limosna», negó Sveta. «Es un recordatorio del precio de tu desprecio». «¿Crees que voy a compadecerte?». Sus ojos se entrecerraron. «¿Crees que necesitaba una esposa obsesionada con sus baratijas?». «Creo que lo que necesitabas era una esposa que no creyera en sí misma y dependiera totalmente de ti. Y cuando dejé de ser así, te fuiste», respondió Sveta con voz baja. Kirill dio un respingo como si hubiera recibido un golpe. En su rostro pasó una fugaz expresión parecida a la comprensión, que pronto fue reemplazada por ira. «Disfruta tu nueva vida», dijo, girándose hacia la salida. «Espero que valga la pena». «Lo hace», asintió Sveta. «Vale cada instante». Cuando Kirill se fue, Artyom se acercó a su madre. «¿Por qué papá siempre se va tan rápido?». «Porque le cuesta ver lo bien que vivimos sin él», respondió Sveta con honestidad. «Pero no es culpa tuya, cariño. Es su elección». Anton se agachó frente al niño. «Nosotros no nos iremos a ninguna parte. Somos familia». «Lo sé», asintió Artyom con seriedad.
porque tú entiendes que amar significa dar alas, no cargar con alguien. Esbeta abrazó a su hijo, sintiendo un nudo en la garganta. Al levantar la vista, vio por la ventana cómo Kirill se sentaba en el coche. Por un instante se quedó inmóvil, sosteniendo la caja con el broche. Luego la arrojó bruscamente al asiento del copiloto. Arrancó el motor y Anton se acercó a Esbeta, abrazándola a ella y a su hijo, mientras ella se perdía en sus pensamientos sobre cómo todo había cambiado en este último año. Se apoyó en su esposo. Si hace año y medio alguien me hubiera dicho que sería feliz, lo habría creído, respondió él con ternura. Desde el primer encuentro, en ti siempre hubo una luz. Solo hacía falta ayudarla a brillar con más intensidad. En ese instante el salón se iluminó con destellos radiantes. Comenzó el espectáculo de fuegos artificiales que Anton había encargado. Artyom aplaudía entusiasmado. Parecía un cuento de hadas. Los tres estaban junto a la ventana. Ella, Anton y Artyom, mientras el cielo se teñía con luces que parecían anunciar el comienzo de su nueva vida. Esbeta apoyó la cabeza en el hombro de su esposo y pensó que cada uno había recibido lo que merecía. Ella, amor y respeto. Kirill, soledad y la amarga comprensión de lo que había perdido. En algún lugar, por una carretera nocturna, Kirill aceleraba mientras miraba con rencor la broche en forma de estrella de plata que había arrojado con furia sobre el tablero de su coche. Los recuerdos de aquella mujer a la que consideró una carga, ahora feliz, giraban ante sus ojos. Y en eso residía la más profunda justicia. El círculo se cerraba. Todos recibían lo que les correspondía. Esa era la verdadera retribución, el justo precio del desprecio. Queridos oyentes, si les ha gustado esta historia, por favor valoren nuestro trabajo con un me gusta y suscríbanse. Compartan sus impresiones en los comentarios. Esa es la mejor manera de motivarnos a crear para ustedes cada día. Cuídense mucho y sean felices.